Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo era Chile en 1973? Chile era un país con una profunda crisis política, económica y social, que ocurrió entre 1973 y 1990. Chile vivió un periodo de dictadura o gobierno militar liderada por Augusto Pinochet, en donde en 1973 surgió el golpe de Estado, y en 1988 la mayoría del pueblo votó no al gobierno de Pinochet. En 1990 Aulen asumió el poder como presidente, terminando la dictadura militar de Pinochet. ¿Qué transformaciones sociales, económicas y políticas se vivieron? Implementación de políticas neoliberales, privatizaciones, liberación comercial, dictadura militar o gobierno militar, represión política y violación de los derechos humanos. Contexto previo. En 1970, Salvador Allende gana la presidencia con la mayoría de votos, rectificado por el Congreso Pleno. Allende sería un presidente de izquierda a favor del pueblo, instaurando cosas como su programa de la UP, las reformas agrarias, etc. Sin embargo, Estados Unidos interviene en el país por ser prácticamente comunistas, con bloqueos económicos, acciones de control psicológicas y apoyo a la oposición política, dejando el país en una crisis. Todos estos factores hicieron que el descontento social creciera y que acabara con un golpe de Estado dirigido por las fuerzas militares, en los que algunos llaman dictadura y otros llaman presidencia, a pesar de que se violaron los derechos humanos. Buenas tardes, el día de hoy vamos a entrevistar a... Amanda, ¿A qué se dedica usted? soy dueña de casa ¿En qué año nació? en 1962. ¿Cómo cree usted que surgió el golpe de Estado de Chile en 1973? Bueno, surgió a través de de Estados Unidos y sus aliados. Eh, los chilenos también tuvieron mucha participación en el golpe. ¿Usted sufrió algún tipo de repercusión en estos tiempos? No porque mi familia era militar, a ellos no les pasaba nada. ¿Cómo fue para usted vivir en estos tiempos? Difícil, sobre todo después. eh, eh, la, la vida común entre todos los vecinos era igual, no había avances, no había movilidad social, costaba mucho todo. ¿Tiene alguna anécdota para contarnos de esos momentos? Bueno, tengo algunos familiares que eran militares y que se paseaban por o hacían fila para obtener alimentos y ellos los dejaban pasar antes por miedo de la comunidad a sus actitudes, a cómo fueran a reaccionar. Y ahora vamos con nuestros entrevistados en contra y a favor del golpe. Buenas tardes, hoy vamos a entrevistar a Osvaldo Zamorano Silva, que nos acompaña en esta entrevista hablando del golpe de Estado de 1973. Usted, ¿a qué se dedica actualmente y a qué se dedicaba en este tiempo? Yo soy periodista y escritor. ¿A qué me dedicaba cuando ocurrió el golpe? Yo era estudiante de Derecho de la Universidad de Chile y era dirigente estudiantil. En 1973, en septiembre, sucedió un evento histórico que fue el golpe de Estado. ¿Por qué cree usted que surgió el golpe de Estado? El golpe de Estado se explica por razones políticas, económicas, sociales, porque hay que retroceder en el tiempo. En 1970 fue elegido el presidente Salvador Allende, fue elegido por la vía electoral, fue elegido democráticamente y su programa de gobierno implicaba cambios importantes en la sociedad chilena, cambios en materia económica, cambios sobre todo en materia social y por supuesto la práctica y el desarrollo de este programa necesariamente iba a provocar no solamente problemas para la derecha chilena, sino que también para los empresarios y también para
gobierno norteamericano que tenía propiedades mineras en Chile. Eso, como te decía, implicó que se agudizaran las diferencias de clase en Chile y que se comenzara a propiciar de parte de la derecha obstáculos, boicot, que después se descubrió que eran financiados por el gobierno norteamericano de Richard Nixon. También a esto hay que agregar que esta agudización política y de diferencias de clases y diferencias sociales se provocó porque en el gobierno de Salvador Allende habían también diferencias entre los partidos que formaban parte de la Unidad Popular, que era el conglomerado que llevó a Salvador Allende a la presidencia. Habían diferencias porque algunos proponían ir más rápido en los cambios sociales y otros consideraban que no era muy posible. Por su parte, la derecha rechazaba proyectos de leyes y hacía una oposición cerrada al gobierno del presidente Allende. Insisto, esto agudizó los problemas en Chile hasta que llegó el momento en que se llevó a cabo el golpe de Estado que implicó una ruptura absoluta de la democracia en Chile. Sobre esa base, la dictadura que se instaló en el poder en 1973, en septiembre, primero cerró el Congreso, se clausuraron diarios, revistas, la dictadura, el régimen militar, para imponer su proyecto económico, tuvo que aplicar medidas coercitivas, medidas de fuerza. Hubo personas perseguidas, opositores perseguidos, gente que se hizo desaparecer, detenidos que después desaparecieron. Hubo presos políticos, hubo expulsados, hubo ejecuciones sumarias, hubo toque de queda, o sea, todo lo que caracteriza al final de cuentas una dictadura. Algunos le llaman el gobierno militar, pero en todo el mundo fue calificada como dictadura por los hechos que la caracterizaron. Los hechos de represión, censura a la prensa, muertos, ejecutados, y una política económica que al final de cuentas terminó siendo nefasta para la gran mayoría del país. Pregunta. ¿Usted está, ahora que me dijo esto, ¿usted está a favor o en contra de este golpe de Estado? De acuerdo con lo ocurrido en Chile y con mi experiencia personal, estoy hasta el día de hoy absolutamente en contra de cualquier dictadura militar. Estoy en contra de los golpes de Estado como forma de solucionar los problemas políticos del país. O sea, no comparto la violencia para imponer un modelo económico como el que se instauró en Chile. Creo que la democracia es un principio fundamental que hay que siempre defender. Por eso rechazo absolutamente una dictadura militar como la que se inició el 11 de septiembre de 1973. Después del golpe de Estado, la Junta Militar tomó el control del país. ¿Cómo fue para usted vivir en esta época? ¿Qué es lo que más recuerda? Mira, yo alcancé a vivir en Chile 6 meses libre, 6 meses después del golpe de Estado, porque después fui detenido por el régimen militar
estuve más de un año preso, estuve en distintos lugares de detención y sin juicio, sin ningún tribunal que determinara alguna responsabilidad de mi parte, fui expulsado del país y no se me permitió el ingreso a Chile durante 14 años. Entonces mi experiencia evidentemente fue negativa porque fui objeto de una injusticia absoluta. Fui objeto de malos tratos, de torturas y de encarcelamiento por más de un año sin que jamás un tribunal de justicia haya determinado mi responsabilidad. A pesar de usted no estar en el país, ¿usted se enteró de algo, de si tuvo algún problema económico o al contrario le favoreció? Mira, yo en la mayoría de los años, de la mayor parte de los años que duró la dictadura militar, yo como te respondí hace un rato, yo no estuve en Chile, solo por razones de lectura de libros, reportajes, comentarios internacionales, me enteré de que la política o el modelo económico que se estaba implementando en Chile era absolutamente contrario a las necesidades de la mayoría de los chilenos. Se aplicó un modelo que hasta el día de hoy sigue existiendo. Se impuso un modelo económico ajeno a la realidad de la mayoría de los chilenos. Tal como está ocurriendo en Argentina con Javier Milei, se priorizó los intereses del gran empresariado y no de la mayoría trabajadora de Chile. Entonces, sobre esa base, todos los antecedentes que existen es que ese modelo económico, cuyas bases se mantienen hasta hoy, no responden a las necesidades de la mayoría de los chilenos. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti y saludos a todos los estudiantes del Francis. Ahora estamos con Luis Antonio, joven. ya. Luis Antonio. ¿Por qué cree usted que se hizo el golpe de Estado? ¿Por qué se realizó o se ejecutó un golpe de Estado en Chile en el año 1973? El gobierno del presidente que había en ese entonces, Salvador Allende, fue declarado inconstitucional por el Congreso de ese tiempo. Por lo tanto, las Fuerzas Armadas tomaron el control que correspondía en ese tiempo y se declaró golpe de Estado o pronunciamiento militar, o como actualmente lo dicen. Esa es mi respuesta. Está bien. ¿Usted está a favor o en contra de este golpe de Estado? En contra o a favor, estoy en contra de todo golpe de Estado, o a favor de en contra de un golpe de Estado, siempre y cuando las cosas son dentro de la Constitución. Si están fuera de la Constitución, tendría que ocurrir lo que ocurrió en el 73. Está bien. Después del golpe de Estado, la Junta Militar tomó el control del país. ¿Cómo fue para usted vivir en esta época? ¿Qué es lo que más recuerda? Para mí, de un joven de 19 años, fue normal, ya que estaba trabajando en la Fuerza Armada, era alumno, por lo tanto, para mí fue una actividad normal del trabajo, así que para mí no fue algo normal. ¿Usted tuvo algún problema económico en esta época o al contrario? No tuve problemas económicos, ya que, como dije anteriormente, era alumno de la escuela de la Fuerza Aérea, por lo tanto, no había problemas de alimentación porque éramos becados y estábamos dentro del régimen, por lo tanto, fue normal para mí. Muchas gracias por acompañarme a hacer este punto. Tras escuchar ambas opiniones, hemos llegado a una conclusión, que se la presentará mi compañero Benjamín. Bueno, en conclusión, escuchamos ambas opiniones de ambos lados con buenos argumentos. Lo importante de esto es nunca olvidar de lo que alguna vez pasó en nuestro país. Muchas gracias.